Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Santander y en el nuevo vídeo de hoy voy a hablar de un tema interesante. Y es que cuando empecé en el trading, la única forma que yo entendía en su momento de ganar dinero era comprar algo y venderlo un poquito más caro de lo que lo había comprado, o venderlo a un precio y venderlo un poquito y comprarlo un poquito más barato de lo que yo lo había vendido. Y era la única forma que yo entendía que eso se podía ganar dinero. Y en realidad, técnicamente, solo puedes ganar dinero de esa forma en cualquier producto que compras o vendas en el mercado. Pero existen muchas formas de ganar dinero con los movimientos del mercado y hoy me voy a centrar en ello porque considero que es una de las formas relativamente más fáciles de que puedas encontrar, por ejemplo, consistencia, que puedas generar de verdad algo de rentabilidad en el mercado y que tengas muchas más probabilidades de que acabes generando una operación ganadora, incluso a veces si te equivocas, ¿vale? Y eso se refiere a las ventas de opciones. Y hoy os traigo aquí varias operaciones que he estado comentando en las últimas sesiones para que veáis el efecto, tanto operaciones buenas como operaciones que no han salido o operaciones que han dado un giro repentino y que se te meten en pérdidas, ¿vale? Para que veáis los efectos que tienen las diferentes estrategias y que veáis que, digamos, este tipo de estrategia de venta de opciones, por ejemplo, aunque tiene aquí riesgo, obviamente, como cualquier cosa, pero está expuesto de forma diferente a lo que ocurre en el mercado. Y por lo menos desde la estrategia que yo utilizo para buscar operaciones, creo que es una solución bastante buena, sobre todo eso, si no estamos buscando rentabilidades brutales, ¿no? Vamos a ver el caso, por ejemplo, ya os digo, operaciones buenas, operaciones malas, para que podamos ir comparándolo y que veáis con qué podríamos ir viendo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo fácil de esta empresa, ¿vale? Que se disparó ayer, ¿vale? Vamos a empezar por este ejemplo, que digamos que es un ejemplo extremo, ¿vale? Un ejemplo extremo, ¿por qué? Porque de buena a primera ves que puede surgir una operación y de buena a primera se dispara. Ocurrió ayer en dos empresas y ahora os voy a enseñar, digamos, el lado contrario de la balanza. Esta operación que salió excelente, ¿no? Rompe la zona de ruptura que estábamos planteando sobre la zona de 35 y conforme rompe 35 se dispara a la zona de 39 prácticamente. Digamos que eso, si tú lo haces tanto con acciones como con opciones compradas, en el momento puede surgir un movimiento espectacular, ¿no? Estaríamos hablando, en cuestión de las acciones, estaríamos hablando de un movimiento casi de un 10%, estaríamos hablando en las opciones probablemente en torno a un 70-80% de revalorización, dependiendo del vencimiento que estamos eligiendo, ¿vale? Es decir, que ante ese tipo de rentabilidad no podríamos casi competir con ninguna estrategia. Con una opción comprada no podrías competir en prácticamente ningún aspecto. Luego, el siguiente escenario más rentable sería este que os digo, ¿no? De comprar acciones y llevarte ese, pues en torno a 10% de beneficio en esa entrada o ahora mismo, tal y como está cotizando con respecto al precio que yo dije. Pero si nosotros hubiéramos hecho una venta de opción, es diferente, porque la venta de opción también depende del vencimiento, pero lo que está, digamos, haciendo es crear una forma de seguro para quien, por ejemplo, piensa que va a caer, ¿no? Tú vendes esa opción y le estás asegurando a esa persona a la que se la has vendido que tú estás dispuesto a comprar esa empresa, por ejemplo, a 35, a 34, a 33. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa opción, como es un seguro a un plazo determinado, digamos que no sufre variaciones exponenciales de movimiento como ocurre con las opciones compradas, sino que vemos evoluciones mucho más despacio, pero tampoco penséis que es una evolución suave. A veces, cuando ocurren este tipo de movimientos o movimientos brutales en 1, 2, 3 días, esas opciones pierden entre el 50 y 80% en cuestión, ya os digo, en una sesión o dos sesiones, y estamos hablando de potenciales movimientos de aquí a un mes, ¿vale? No estamos hablando de una opción que vence mañana. Tened en cuenta que el vencimiento es súper importante en esto. Hay varios vídeos en mi canal sobre ventas de opciones, pero quería verlo con ejemplos concretos de últimamente para que veáis que incluso en los escenarios en los que te equivocas, que vamos a ir al siguiente, que es DEN, ¿vale? Esta operación también la comenté ayer, quiero recordar, las tres estas, DEN, MP y LAC, las comenté ayer, ¿vale? Esta operación, digamos que
cogió, rompió la zona que yo decía, que era la zona 83,5, rompió estos niveles, estuvo media hora prácticamente por aquí, lo intentó como un par de horas, no pudo y al final giró, ¿no? Ayer comentaba que había que ser muy agresivo en la gestión de las posiciones que teníamos y que había que cerrar cualquier posición si no funcionaba en ese mismo momento prácticamente, ¿vale? Decía que era fácil de que existiera una corrección en el mercado. Estamos hablando, hoy es 31 de marzo y ayer el mercado, pues ¿qué es lo que hizo? Poquito a poco se fue viniendo para abajo, hoy seguimos así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te meten en una operación y de buena primera rompes la zona que tú quieres, te da una señal de entrada y al rato no hace nada, incluso se te empieza a girar, ¿qué tienes que hacer? Coger y cerrar y se acabó, ¿vale? Es decir, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos esto, vamos a ver lo que ocurre con las opciones, ¿vale? Aquí estáis viendo las opciones. Estamos hablando de que está el vencimiento de abril, que faltan pues un par de semanas más o menos para que llegue el vencimiento, y tenemos varios escenarios primero que tenemos que tener en cuenta. Primero, el spread que tenemos. Si nosotros compramos opciones en esta empresa, pues prácticamente nos hablan, porque tenemos unos spreads muy grandes. Otra cosa luego ya es cuando negocias, que siempre el market maker te da un precio medio dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero no es excesivamente líquida. Si nosotros hubiéramos comprado, que digamos la empresa está rompiendo, en ese momento la volatilidad de las opciones call empieza a dispararse. ¿Qué es lo que ocurre cuando sucede esto? Que cuando se dispara la volatilidad de un tipo de opción, lo que ocurre es que ese precio sube mucho. Entonces tú, cuando empiezas a ver una ruptura, compras esa opción, la compras más cara y en cuanto se te para, es decir, el mercado entiende que no está rompiendo, en ese momento la volatilidad se viene abajo súper rápido y entra en pérdida aunque no haya pasado nada, ¿vale? Aunque sea una opción a 2 semanas, el problema es que el mercado descontaba que iba a pasar algo y no pasa. En ese momento la prima de la opción baja, ¿vale? ¿Qué ocurre con el precio de las puts, por ejemplo, si nosotros la hubiéramos vendido? Lo que hubiera ocurrido es que tú vendes a un precio y simplemente como el mercado descuenta que eso no va a romper, pero tampoco es que se vaya a desplomar, está descontando simplemente que esa ruptura posiblemente ha sido falsa, lo que va a ocurrir es que va a haber una pequeña variación de precio a tu contra y si esa ruptura, por ejemplo, sucede o sucede en 2-3 días después y falla y se vuelve abajo, probablemente no tengas ni una pérdida, incluso puedas tener beneficio por el paso del tiempo, ¿vale? Yo siempre juego a muy corto plazo, las cosas tienen que salir de muy corto plazo, porque si no me estoy equivocando, yo por lo menos esa es la tesis sobre la que yo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú entras vendiendo opciones aquí y a diferencia con la opción comprada en el que tú has comprado con una volatilidad X, la volatilidad ocurre lo mismo con las puts, es decir, nosotros vemos una ruptura de mercado y lo que ocurre es que la volatilidad se dispara tanto en la call como en la put, ¿vale? Tanto en la call como en la put. Con lo cual, si tú vendes opciones, tú estás vendiendo a un precio caro en una opción con una volatilidad X. Cuando el mercado descuenta que no se está rompiendo y que probablemente ha sido un fallo esa ruptura, la volatilidad va a bajar, pero también va a bajar también en la put. Con lo cual, el efecto de haberte equivocado se minimiza muchísimo, incluso en una operación que estamos hablando de que te has equivocado y que tienes que cerrar 1 hora después o 2 horas después de haberla abierto, ¿vale? Con lo cual, digamos que en el escenario muy negativo de muy corto plazo, estamos relativamente cubiertos, sobre todo si estamos haciendo una gestión encima de esa operación. Porque si tú estás diciendo, bueno, me voy a esperar 3 días. Pues en 3 días pueden pasar 1000 cosas. En 3 días se puede desplomar la empresa y pueden subir las opciones exponencialmente y acabas perdiendo lo más grande. Pero si estamos, digamos, pendientes de lo que está ocurriendo, vender una opción te da, digamos, un margen de maniobra importante y una potencial pérdida pequeña si te estás equivocando, sobre todo, ya os digo, en una gestión de muy corto plazo, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de MP, que es una operación también exactamente igual que en DEN, que ayer comentaba que podía entrarse buscando la zona de 54,75 o 56,5, digamos que ocurrió lo mismo que en LAC, es decir, explotó después de la entrada, explotó cuando rompió la zona de 56,5, se fue a 60 y pico, prácticamente subió un 6-7% desde esa entrada, pero acto seguido después de esa ruptura se vino abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo muy parecido a lo que os he dicho en DEN. Es decir, de buena a primera la volatilidad de las calls se dispara. En este caso, quien habrá comprado calls, esas calls se disparan, pero acto seguido, en la caída fuerte que ocurre en MP, esas opciones acaban sufriendo muchísimo. Y eso es lo que os digo que habría que tener en cuenta, que si compramos, las rentabilidades que vamos a tener son
no se pueden comparar. No se pueden comparar si acierta el movimiento. Pero si vendemos estamos muy cubiertos ante un evento como este, porque en este caso seguro que acabas cerrando en positivo aunque la empresa se te vuelva por debajo de tu zona de entrada, porque el mercado ha descontado que esa ruptura ha sido buena y que está descontando que en principio aunque tú te salgas por debajo de tu entrada, esa opción va a acabar ganando dinero. Vamos a otro ejemplo en los que, por ejemplo, APPS, bueno, esta quizá un poco más compleja, ¿vale? Una operación que estuvimos haciendo también hace 2 o 3 días que rompió, está aguantando arriba, pero quiero enseñaros, a ver si carga esto, quiero enseñaros la complejidad de este movimiento, y es que rompió la zona que yo proponía, que era la zona de 42, 43 y medio, se ha estabilizado después de hacer ese movimiento, pero se está estabilizando. En esta situación, que es diferente a la otra, en esta situación en la que tú entras, estás en una situación en la que la operación está evolucionando bien por ahora, pero han pasado ya 3 días desde la entrada. ¿Qué es lo que ocurre? La volatilidad ya ha hecho su función, pero ya han pasado 3 días desde la entrada. Quien ha comprado opciones ya está empezando a tener problemas porque el tiempo está pasando y esa opción está bajando de precio. Aunque hayas acertado, aunque hayas visto ese movimiento de un 10%, ese día tenías que haber cerrado esa opción y así hubieras ganado mucho. Pero al estar aquí 2 días parado, o quizá mañana también, quizá pasado también, o incluso se gire, la opción que estás comprando se está debilitando constantemente. Y eso es uno de los problemas que tiene cuando tú compras opciones. Cuando tú compras opciones, el movimiento tiene que suceder ipso facto, tiene que suceder ya. Y cuanto antes suceda, mejor. Y cuanto menos pare, mejor. Y cuanto menos correcciones haya, mejor, ¿vale? Es decir, una subida como esta es exactamente lo que tú estás buscando cuando compras opciones. Porque es que no para en ningún momento de subir hasta el máximo, ¿vale? Entonces, pum, 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 constantemente. Porque tu opción está constantemente revalorizándose. En cuanto el movimiento se estanca, que es lo que está pasando aquí, si tienes compradas opciones, ya os digo, todo ese movimiento casi lo estás perdiendo. Pero si tú coges y vendes opciones, lo que estás beneficiando es de 2 factores principales. Primero, de que te has alejado de donde tú estabas apostando que no iba a bajar ese activo. Y segundo, que llevamos ya 3 días en la operación. Al llevar 3 días en la operación significa que queda mucho menos tiempo a vencimiento. Imagina que la has hecho a 17 días vista porque estaba negociando el mes de abril. 17 días vista significa que ya han pasado 3 de esos 17. Es decir, prácticamente estás perdiendo. La diferencia principal es que cuando nosotros vemos la bajada en los precios de las opciones, lo que ocurre es que hay una bajada prácticamente exponencial, ¿vale? Hace algo así. Es decir, al principio bajan muchísimo. Al principio bajan muchísimo el factor tiempo y luego llega un momento en el que el precio de esa opción es prácticamente residual y no vale nada. Con lo cual, en este caso, en el que tú aciertas el movimiento pero se te estanca la operación, o pongamos el caso contrario, ¿no? Te has equivocado un poco pero se te estanca la operación. Si tú has vendido, probablemente no pierdas dinero. Si has comprado, estás perdiendo posiblemente la mitad de la operación, ¿vale? Y estamos hablando de una operación a 2 semanas vista. No estamos hablando de una operación a mañana o una operación a 3 meses vista. En el caso, por ejemplo, de una operación como esta, como Lulu o Tesla, ¿vale? 2 operaciones muy similares, prácticamente movimientos muy similares, podríamos ver los 2 casos, ¿vale? Es decir, una operación que sale excelentemente bien. Vamos a ver en el caso este, una operación que es espectacular, pero no es espectacular como por ejemplo LAC, ¿no? Que de buena primera se dispara y se empieza a estancar en máximo, ¿no? Sino una empresa que rompe y rompe y rompe y sigue durante 3-4 días seguidos subiendo sin parar. Como ya os digo, son el caso de Lulu o el caso de Tesla. Aquí si tú compras opciones, obviamente en el caso de Lulu, que es más barata, puedes comprar opciones. Yo en su momento estábamos buscando que rompiera esa zona primero de 315, luego ves si pasaba algo raro en 330 y si no pasaba nada raro en 330 buscas 400. Es decir, que si tú hubieras buscado el swing largo, importante en plan de medio plazo, hubieras buscado seguramente 350 porque es un punto medio entre el objetivo que tienes y en donde estamos trabajando. Si tú estás vendiendo, lo más fácil es coger y buscar una zona de soporte importante para vender, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la zona de 300, zona de 290. En este caso, tú al haber comprado, en el caso en el que se te dispara de esta forma, de forma exponencial, como en Tesla o en Lulu,
es imposible que se saquen rentabilidades similares en cualquier tipo de estrategia, ¿vale? Es imposible. Estamos hablando de que esta operación se puede ir fácilmente a un 200, 300, 400% de rentabilidad en cuestión de 3 días o 4 días. Cuando tú compras acciones, a lo mejor se te va un 10, 15%, 20% en un caso muy bueno. Y cuando tú estás vendiendo opciones, tu objetivo es simplemente que la prima se deprecie lo más rápido posible. En el caso en el que estamos viendo, ¿no? El movimiento tan rápido hace que la prima se deprecie mucho, pero sigue existiendo un valor temporal que va a seguir remanente en esa operación, ¿vale? Es decir, que la operación, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, en Tesla, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo, porque es más fácil que la gente siga Tesla. Si nosotros, por ejemplo, estamos viendo el vencimiento de abril, ¿vale? Que es, por ejemplo, vamos a coger el del 22 de abril, por ejemplo, ¿vale? Y nos vamos a put, por ejemplo, buscamos una zona de soporte que puede ser fácilmente por la zona de, yo qué sé, de 700, ¿vale? Y sacamos el gráfico ese, nosotros vamos a ir viendo que de buena a primera existe una bajada súper rápido. Vamos a dejar aquí el gráfico, vamos a trabajar con Tesla, ¿vale? Y el día de Tesla que se rompió la zona que yo buscaba era el día 17 de marzo. El día 17 de marzo es aquí. Es por aquí, ¿vale? Estamos hablando de que valía como $15, ¿vale? $15 la opción. Y lo que veis es que la operación tiene esa forma de bajada muy rápida al principio, si te ha salido muy bien, y luego una estabilización porque sigue teniendo una probabilidad de que Tesla se gire y se desplome, ¿vale? Siempre va a tener esa pequeña probabilidad por el tiempo que falta y que pueda ocurrir algo grave. Pero si vemos en el primeros 3 días prácticamente, que es lo que yo recomiendo, gestionar los primeros 2-3 días, sería el día 21 de marzo, y en esta época ya cogéis y cerrar beneficios, estaríamos hablando de que el día 21 de marzo cerró en 5,90, es decir, prácticamente ha perdido como un 65% del valor, ¿vale? Frente a lo mejor, si tú has comprado una call, se te va un 300%. Y podríamos decir, tío, pero es que es mucho más rentable comprar una call. Sí, bueno, es mucho más rentable porque está asumiendo un riesgo muchísimo más grande. ¿Cuántas operaciones de este tipo acabas haciendo a lo largo del mes? ¿No? Entonces dices, vale, es que a lo mejor a lo largo del mes hago 4 o 5 operaciones de este tipo que sean excelentes, ¿vale? Pero luego hay muchas operaciones en las que acabas perdiendo un porcentaje pequeño, como en DEN o como a lo mejor en MP si cierras la posición, y ese tipo de cosas, dices, vale, al final compensa unas cosas con otras, y si acabas sumando los riesgos beneficios que estás asumiendo y las pérdidas de beneficios que estás asumiendo, obviamente comprar opciones te sale más rentable si tienes muchas operaciones de este tipo, pero si estás buscando un tipo de operación o un tipo de estrategia que te esté generando rentabilidades constantes con riesgos relativamente pequeños, una gestión relativamente sencilla que te va a dar constantemente a ti la razón, digamos, por el tiempo, la venta de opciones es mucho más fácil de gestionarla por eso, porque a lo mejor dices, vale, yo es que he ganado el 60% de la prima en 3 días, cuando a lo mejor con la opción he ganado un 150 o un 200%, vale. Y obviamente si sigues más tiempo, no, pues obviamente se te multiplica porque en la compra de la opción el crecimiento es prácticamente exponencial luego, ¿no? Pero en cambio en Tesla no, en Tesla simplemente en esa opción prácticamente ya después de esa bajada súper fuerte de un 60-70% de la prima, luego vas a ganar residualmente. Prácticamente al tercer día, prácticamente casi que te merece la pena cerrar la operación y a otra cosa. Entonces, por eso os digo, puede parecer en principio que la compra de opciones o la compra de acciones merece mucho la pena porque es mucho más directa, como eso, más agresiva, puedes tener rentabilidades brutales, pero eso no significa que sea lo más adecuado para la gente o para la mayoría de la gente. Muchas veces no gestionamos mejor el cómo evolucionan nuestras operaciones. De hecho, yo muchas veces hago venta de opción más que compra porque no me merece la pena a lo mejor el movimiento que busco o las probabilidades sobre las que estoy trabajando en esa operación. Digo, a lo mejor no me merece la pena porque sé, por ejemplo, que va a haber un fallo en esa ruptura o hay una probabilidad de fallo importante. Entonces, si veo que ahí pueda existir una probabilidad de fallo importante, yo no compro, yo vendo, porque me reduce mucho la exposición y el riesgo que yo asumo. Al final, si tienes que perder, vas a perder en todos los sistemas y con todos los instrumentos, ¿vale? Eso es así de claro. Pero de esta forma estamos buscando esa limitación. Por eso te digo, si estás buscando algún tipo de estrategia que busque más consistencia
y que sobre todo construya quizá confianza, que muchas veces es lo que ocurre con la gente que lleva poco tiempo en esto, lleva mucho pero no es capaz de sacar dinero del mercado, es que falta confianza en sistemas y ese tipo de cosas. La venta de opción te ayuda mucho a eso porque ves constantemente que las cosas, por muy mal que las hagas, normalmente acabas en beneficio y acabas generando beneficios, sobre todo si acabas controlando bien el escenario negativo, ¿vale? Al final muchas veces ocurre eso, ¿no? Es que si dejas correr las pérdidas en cualquier sistema, pues pasa lo mismo. Pero si tienes claro, oye, pues mira, es que tengo que hacer esta operación por esto y por esto, al final te va a ayudar mucho. Por eso os digo que esta estrategia, aunque es un poco más compleja de entender, más compleja de ejecutar, requiere a lo mejor algo más de capital para implementarla, pero está en una situación por encima de prácticamente cualquier estrategia que existe en el mercado, ¿vale? Pensad que los institucionales están hartos de vender opciones, ¿vale? Constantemente venden opciones. Y los únicos que tienen problemas son los que al final no gestionan bien su riesgo. No sé si habéis visto algún vídeo sobre el que publiqué hace ya cuestión de 2-3 años, de un fondo que quebró, un fondo que vendía coles de gas natural en su momento. Y esa misma persona, digamos, que gestionaba el fondo, escribió un libro sobre ventas de opciones, ¿vale? Sobre commodity. Y en ese mismo libro explicaba cómo se gestionaba el riesgo y todas estas cosas, y al final no gestionó el riesgo y al final quebró el fondo, ¿vale? Por lo que os digo, es súper importante gestionar el riesgo en cualquier tipo de estrategia. En este caso, obviamente, dejar correr la pérdida en una venta de opción te puede generar una cagada inmensa, ¿vale? Por eso, al final, la clave es, primero, trabajar la estrategia en sí y luego trabajar el escenario en el que no me salen bien las cosas. Por eso, intento que veáis que yo todos los días hago operaciones buenas y operaciones malas. Y la clave no es que haga un 90% de operaciones buenas. A lo mejor tus operaciones buenas que haces pues son un 30%, un 40%, si es que llega. Pero cuando ganas 2, 3 o 4 veces lo que pierdes. Pues esa es la clave del trading. Al final esa es la clave, gestionar riesgos-beneficios, cuánto porcentaje de operaciones buenas y operaciones malas tengo. Ese tipo de cosas te lo da el conjunto. Y la venta de opción te ayuda a que cuando pierdas poco si gestionas bien las cosas. Y cuando ganes relativamente bien, ¿vale? Estamos hablando de rentabilidades muy altas respecto a lo que normalmente estamos viendo en prácticamente cualquier activo, ¿vale? Entonces, por eso os digo, creo que es una estrategia que debéis de analizar y estudiar y probablemente darle alguna oportunidad, porque independientemente de lo que hagáis, creo que os merece la pena, sobre todo por eso, ¿vale? Si estáis en una situación de compleja, no sabéis lo que hacer, no sabéis cómo sacarle dinero al mercado, probablemente es que estéis errando en varios factores de vuestra estrategia y posiblemente el cambio de instrumento os ayude a que veáis que sí, más o menos vais acertando lo que ocurre en el mercado, perdón. Pero al final el instrumento es lo que os mata, os salta el stop, ese tipo de cosas. Entonces tenerlo en cuenta, tenerlo presente y ya está. Espero que el vídeo os ilumine un poco y ya sabéis, todo este tipo de operaciones las hacemos en el Smart Trade, ¿vale? Ya sabéis, smarttrade.yourrealtrading.com si queréis uniros al proyecto y nada, espero que os haya gustado, que si tenéis dudas pues estamos ahí para lo que necesitáis y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Y no olvidéis que si os ha gustado darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a mi canal. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.